Hola, soy María José Almela, soy psicóloga clínica y actualmente me estoy dedicando a la investigación y a la atención de víctimas de abuso sexual. Por tanto, estoy aquí para compartirles este tema tan importante. Quisiera empezar explicando qué es el abuso sexual. El abuso sexual es toda violación de la privacidad del menor con respecto a su cuerpo y a su sexualidad. Por tanto, es la participación de menores en actividades sexuales. Este se puede dar entre un adulto y un menor y también entre dos menores, siempre y cuando haya una diferencia de edad de 5 años. El abuso sexual se puede dividir en 3 niveles. El nivel leve, donde no hay lesiones físicas, el moderado, donde se presentan lesiones físicas, y el grave, donde se necesita la hospitalización de la víctima. El abuso sexual se puede dar de 2 formas, tanto con contacto sexual con ropa o sin ropa y sin contacto sexual. Dentro del contacto sexual, algunas de las actividades sexuales que se dan son tocamientos hacia el cuerpo de la persona, por encima de la ropa o por debajo de la ropa, contacto oral, genital o anal, penetración con objetos, con las manos o con los genitales, masturbación frente a la víctima o pedir a la víctima que masturbe a alguien, eyaculación sobre la víctima, contacto genital del adulto sin penetración y frotamientos contra el cuerpo de la víctima. Sin contacto sexual. A veces es más difícil el poder ubicar un abuso sexual cuando no hubo un contacto sexual o no presentan lesiones físicas las víctimas. Sin embargo, no excluye que sea un abuso sexual las siguientes actividades sexuales: comentarios sexualizados o vulgares hacia la víctima, obligar al menor a presenciar actividades sexuales no de acuerdo a su edad, exponer genitales o pedir que el menor exponga su cuerpo o sus genitales, exhibición de material pornográfico, brindar información sobre temas sexuales, conversaciones con el menor que no van de acuerdo a su edad y que no son capaces de entenderlo por su maduración, hacer chistes o comentarios en relación con el cuerpo del menor, así como el voyerismo, que es mirar intimidades del menor. Algunos de los mitos que se presentan en el abuso sexual infantil o hacia adultos vulnerables son los siguientes. Se piensa que el abuso sexual infantil es raro o poco común, que se da solamente en algunas clases sociales, cuando la realidad es que se da en todas las clases sociales. El pensar que la mayoría de los abusadores son homosexuales, o que las víctimas de abuso sexual van a convertirse en homosexuales, el pensar que solamente le pasa a las niñas. Los niños y las niñas mienten mucho, por lo tanto lo están inventando o es parte de su fantasía. Si no hablamos del tema, el niño lo olvidará. Los niños y las niñas son los que provocan la situación, son los culpables de que sean abusados sexualmente. Los agresores son gente desconocida. Esto es un gran mito, ya que el 70% de los abusos sexuales se dan dentro de la familia o con personas que son conocidas y cercanas a la familia. Las agresiones sexuales van acompañadas de violencia, no siempre es así. Muchas veces van sin violencia y por lo tanto es tan difícil el poder darnos cuenta a tiempo de esta situación. El pensar que los abusadores se curan con una simple terapia, que los agresores sexuales sufren de alguna patología o que están bajo las influencias del alcohol. Los hombres tienen una impulsividad sexual que no pueden controlar, por lo tanto se justifica el abuso. Los adolescentes ya son mayores, por lo tanto ya no es un abuso sexual. Estos son algunos de los mitos sobre el abuso sexual. También existen otros mitos sobre el abuso sexual en la familia. Por ejemplo, algunos de ellos, les doy 10. La ropa sucia se lava en casa, por lo tanto no se platica y se convierte en un secreto que se encubre dentro de la familia. Es un secreto que debe olvidarse, dejarlo pasar. El papá es dueño de la casa y de los hijos, por lo tanto tiene el derecho de hacer con ellos lo que quiera. Es una manera diferente de amar a los niños. El hermano mayor tiene autoridad sobre los hermanos menores. Pasa por dejarlos con desconocidos, cuando en realidad se da con personas conocidas y cercanas. Solo sucede en familias problemáticas o en familias donde existe la violencia intrafamiliar o algún tipo de adicción. Si un menor es abusado, seguro lo contará de inmediato. Esto es muy importante el detectarlo.
ya que muchas veces la mayoría de las víctimas de abuso sexual guardan silencio durante largos periodos de tiempo. Esto es consecuencia del abuso psicológico y la manipulación que utiliza el abusador sobre la víctima. Ellos, al tener miedo, vergüenza, culpa o otros factores que no les permite el poderse abrir ante el abuso que están recibiendo en sus vidas. Otro mito es, con el paso del tiempo se le va a olvidar, dejémoslo pasar. Si el menor muestra sentimientos positivos hacia el abusador, eso quiere decir que no está siendo abusado sexualmente. Esto también es un gran mito, ya que muchas veces la manipulación psicológica que está utilizando el abusador sobre la víctima es justo el hacerle creer que es especial, que es elegido, que se le ama de manera particular y por lo tanto es muy difícil para el niño en su mente el comprender que está siendo abusado, sino que está recibiendo un cariño particular por parte de este adulto. Otros de los mitos sobre el abuso sexual infantil es dentro del campo eclesial. Es el resultado de una campaña contra la iglesia. Por lo tanto, hay que ignorar estas acusaciones. Esto es una gran mentira. Es verdad que existen estos ataques, pero también es verdad que existen y han existido abusos sexuales dentro de la iglesia. Son más los maestros y docentes que cometen el abuso sexual. Los sacerdotes abusan de los niños por su promesa de celibato, atacando de manera directa el celibato de los sacerdotes, que no tiene nada que ver con el abuso sexual infantil, que es un delito cometido que no es consecuencia de la vivencia del celibato. Los niños y adolescentes seducen a los sacerdotes. Sabemos que esta realidad es falsa absolutamente. Un niño no busca seducir a un adulto y mucho menos a una persona que tiene un peso moral tan grande sobre ella y representa a Dios en sus vidas. Existen afirmaciones falsas o inexactas que no contribuyen a crear una visión adecuada de la magnitud del problema. Por eso es tan importante el responder al llamado del Santo Padre, donde nos pide la tolerancia cero dentro de la iglesia, para que la iglesia sea un lugar donde los niños se sientan seguros, en la casa de un padre donde son protegidos. Estas acusaciones serán investigadas a fondo para poder terminar con estas afirmaciones inexactas e ir a fondo del problema y prevenir, así como atender a todas las víctimas, ya sea por un sacerdote o cualquier miembro de la iglesia. Otra forma de abuso sexual, además de las ya mencionadas, con contacto sexual y sin contacto sexual, existe la explotación sexual, que es el abuso sexual buscando una remuneración económica para la víctima o para terceros. Este tipo de explotaciones sexuales son las conocidas prostitución, explotación sexual comercial a turistas, la trata de blancas, el engañar y retener a menores, recurriendo a la amenaza, a la fuerza y al abuso de poder, y la pornografía infantil. México produce el 60% del material pornográfico que es utilizado a nivel mundial. Existen diferentes tipos de abuso sexual digital. El primero es el grooming. El grooming es cuando el agresor se hace pasar por un menor y consigue datos privados, así como fotografías de contenido erótico. La UNICEF dice que un acosador se tarda alrededor de 12 minutos en conseguir las fotografías sin ropa del menor. ¿Cómo funciona esto del grooming? El menor está conectado dentro de las redes sociales y el acosador elige a su víctima dependiendo la edad y la vulnerabilidad de la persona, crea un perfil falso haciéndose pasar por un menor más, los enamora y los manipula haciéndose pasar por una persona de confianza, piden intercambio de fotografías hasta llegar a un contenido sexual. Una vez que tienen las imágenes, el acosador revela su identidad y amenazan con mostrarlas si no acceden a tener un encuentro personal con ellos. Otro tipo de abuso en la era digital es el sexting. El sexting es una prueba de amor moderna que hoy se está viviendo entre los jóvenes o entre los niños. Es un intercambio de mensajes, fotografías y videos con contenido sexual o erótico con celulares. También tenemos el ciberacoso. El ciberacoso es el agresor hostiga a un individuo, a un menor, mediante las redes por mensajes, fotografías o videos
con contenido sexual. Está el cyberbullying, donde es una forma de burlarse de los otros y exponerlos a humillaciones por celulares o por redes sociales. No necesariamente siempre son de contenido sexual. Sin embargo, si las imágenes llegan a manos de los pederastas, se convierten en el contenido para sitios pornográficos. Les agradezco muchísimo su atención. Iremos indagando poco a poco en este tema tan importante que es el abuso sexual. Por ahora les dejo este contenido tan valioso que espero que sea de gran ayuda para ustedes, para prevenir y buscar cada vez una sociedad más sana. Muchas gracias.